Y es momento de hacer enlace con Eurípides Heredia, mejor conocido como Picho Heredia, experto en las finanzas. Y el día de hoy nos va a hablarse de un tema muy importante, es cómo acabar con las deudas. Buenas tardes, Picho Heredia, te escuchamos. Gracias, Claudia, muy buenas tardes. Fíjate que hablar de deudas es como a veces tener una granada en las manos que nos puede llegar a explotar en cualquier momento. En definitivo, nos causa estrés, nos causa angustia, nos causa ansiedad, sobre todo si hablamos de una deuda que se genera a partir de otra deuda. Es decir, la mayoría de las personas, al ver que no pueden pagar o no hay una manera de pagar, ya sea un gasto o alguna otra deuda, pues les es fácil pedir prestado. O sea, tener una deuda para pagar otra deuda. Lo que comúnmente llamamos tapar un hoyo para destapando otro hoyo. Salvo que este último hoyo va a ser más profundo que el anterior. ¿Qué quiere decir esto en términos financieros? La deuda tiene un costo. Además de lo que se debe, lo que llamamos intereses o costo de financiamiento. Por lo tanto, la deuda es mayor a lo que se pide prestado porque hay que sumarle estos intereses. Y además, si uno se endeuda para pagar con otra deuda algún gasto o etcétera, el costo de financiamiento siempre va a ser mayor que el anterior. Y además, hay que sumarle el costo que ya estamos pagando de la deuda anterior o que ya se pagó. La deuda a corto plazo y de manera inmediata o de emergencia tiene intereses más altos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, que es un préstamo prácticamente un mes, el costo es altísimo. Entonces, bueno, aquí lo recomendable es pagar. Eso sí, tengo yo que aclarar que no todas las deudas son malas. Existe la deuda apalancada. ¿Qué es la deuda apalancada? Es un préstamo que se aplica directamente a un proceso productivo o para la realización de algún negocio. Y esto forzosamente va a permitir que con las ventas generadas se pueda pagar ese préstamo. También se puedan pagar los intereses y además quedarse con una ganancia. Esta es una práctica que comúnmente hacen algunas empresas. No es muy recomendable para aquellos que no tenemos empresa o no vamos a hacer algún negocio, algún proceso productivo, el cual nos permita ganar dinero. Lo que sí hay que realizar para acabar las deudas es lo siguiente. Lo primero es evitar la deuda, y acomodar el lugar y la manera de lo posible. Aún más, las que son aquellas que son muy caras, como la tarjeta de crédito, que ya decía yo. Lo recomendable es utilizar la tarjeta de crédito, pero pagando el total, y con ello evitar los intereses de algún otro cobro por comisión o etcétera. Entonces hay que evitar las deudas. Oye, ¿cómo acabamos con las deudas? La fórmula sería, sí, directamente, pues pagando. Pero para pagar esto a veces se nos hace muy complicado porque la deuda ya es grande. Entonces aquí yo les traigo algunos pasos para poderlo hacer de manera más sencilla. Lo primero es hacer un listado de todas las deudas. Hay que incluir el saldo actual, el que posiblemente se hubiera pactado en el futuro y los intereses que va a generar. Es decir, al día de hoy debo de un servicio de internet tanto dinero, pero a futuro sigo debiendo tanto. Entonces hay que irlo anotando juntamente con los intereses que nos va generando. Ordenar las deudas de menor a mayor. Esto porque vamos a aplicar una técnica que ahorita en unos momentos se los voy a decir, pero sí es importante de menor a mayor para acabar primero con la deuda de menor plazo porque es la más cara. El paso número 3 es medir nuestra capacidad de pago. Y para ello podemos aplicar una fórmula muy, muy sencilla, que es el ingreso que tengo menos los gastos de manutención. Aquí hay que aclarar que a estos gastos de manutención hay que quitar los gastos inútiles, aquellos que realmente son innecesarios. Entonces el dinero que sobra es el dinero que yo tengo para pagar de deudas y para poder ahorrar. Y el número 4, aquí ya viene el método. El método se llama pago en cascada. ¿Y qué quiere decir esto? Ocupar la mayor parte de este dinero que me sobra para pagar deudas, aplicarlas aquellas al corto plazo. Es decir, voy a aplicar el 60% de este dinero para pagar la primer deuda y el remanente lo voy a ir aplicando a la segunda deuda a mediano plazo y por último a la deuda de largo plazo. Y así en cascada me las puedo ir yo llevando para poder acabar con las deudas. Y lo primero es acabar con la
más reciente. Esto es con la finalidad también de no dejar de pagar las deudas a largo plazo, porque si no los intereses nos van a salir muy caros. Y lo que sí es muy importante señalar, siempre pagar más del mínimo, por ejemplo, en las tarjetas de crédito y adelantar pagos aplicables al capital prestado en todos los demás casos. Al ir acabando con las deudas, se tendrá más dinero y además esto va a implicar que puedo pagar la siguiente deuda con ese dinero y al acabar con todas las deudas voy a tener una mayor motivación, voy a reducir el tiempo para acabar mis deudas y sobre todo voy a tener más dinero, finanzas sanas para poder invertir en lo que yo quiera o irme de viaje y además que el dinero debe ser para que nos deje dinero, no para que nos quite dinero. Entonces, yo creo que con este tip, si aplicamos esta técnica de pago en cascada, podemos acabar rápidamente con nuestras deudas, empezando con la de menor plazo o la más reciente. Pues como siempre es un gusto escucharte a través de las estaciones de Super Estéreo Milet en este espacio informativo Picho Heredia sobre temas tan importantes como acabar con las deudas, sobre todo lo importante de tener unas finanzas sanas. Pues agradecemos este enlace, que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias, un saludo a todos y buen provecho.